En una conferencia que celebró Marcelo Ebrard a sus correligionarios, a sus simpatizantes, hace 3 días, se quejó, denunció que la competencia para la presidencia municipal entre el resto de las corcholatas no es igualitaria, que hay acarreos, que hay dispendio de dinero por la Secretaría del Bienestar, que hay espectaculares, que hay pinta de bardas y desde luego el pago de paleros de la señora Sheinbaum sin haber respetado el acuerdo que tuvieron con López, en donde él se autonombró el jefe de campaña de las corcholatas, porque a él le conviene celebrar un maximato con sus corcholatas para que quede impune en sus fechorías, y además él dio las reglas del juego de que no iban a dar publicidad a medios como Latinus, como Reforma, etcétera, sino que esa publicidad iba a ser exclusivamente para los medios a modo de López. Pues resulta que ahora Ebrard, a sabiendas de que este movimiento es una farsa, porque el movimiento no es solamente con Sheinbaum, es con Adán Augusto, es con Monreal, es con Manuel Velasco y el Roñas. Pero Ebrard se cree como el favorito porque de manera petulante él piensa que tiene los mejores méritos, el mejor cartel, cuando que está manchado de corrupción, como es el caso de los muertos que hubo en la línea 12 del metro, por lo que tuvo que salir a París, en donde estuvo varios años hasta que llegó el Mesías de Barro, que lo llamó nuevamente a cooperar en la corrupción de su gobierno. Pero aquí lo interesante de todo este bochornoso asunto entre las corcholatas es que todos sabemos que el que va a ganar, el que va a resultar ungido para la presidencia de la República es el más mandable, el más manipulable, y en este caso lo es la señora Claudia Sheinbaum, porque desde el momento en que la Secretaría del Bienestar, así como los siervos de la nación o paleros privilegiados de López, están haciendo campaña para inclusive amenazar de que se van a restringir los apoyos a adultos mayores, a jóvenes, a discapacitados, si no votan por la señora Sheinbaum. Aquí el caso es que ya hay una excisión entre los participantes, sin comprender, sin hacerse sabedores de que la verdadera personalidad de López es la mentira, es la traición, es la corrupción. Ellos lo conocen mejor que nadie a López. Yo no entiendo cómo confiaron en la palabra de que iba a haber un proceso democrático. Y para estar a tono con mis opiniones, los invito a ver las declaraciones de Ebrard así. Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas, y es más, no exhorto, exijo, a nombre de todos los ciudadanos.
Y también que se le comunique a las diferentes dependencias del gobierno federal, estatales y municipales que tienen que respetar el acuerdo que se firmó. Al menos del 17, que es mañana, al 3 de septiembre. En primer lugar, Ebrard, aunque haga afirmaciones de manera petulante, soberbia, no tiene ningún derecho de exigir a nadie sobre la igualdad de la competencia con la señora Sheinbaum. Pues las reglas del juego ya están cargadas, porque López sabe perfectamente que la persona más mandable, más manipulable, más arrastrada y lambiscona lo es la señora Sheinbaum. Entonces, que no les agarre de extraño, especialmente a Ebrard, que el proceso para elección de candidatos por Morena es una farsa, es un movimiento a modo. Y el asunto que más me extraña es que López, a pesar de la evidente violación al compromiso que celebraron de manera privada en una cena las corcholatas con el señor López, no le dé la seriedad al asunto, lo que significa que López no tiene palabra, como lo justifico con sus declaraciones así. Sí. ¿Qué opino? Pues que está en su derecho. O sea. Pero usted criticando a la Secretaría del Bienestar, ¿por qué la acusa acarreo y que las brigadas están recorriendo los lugares? Es normal y además tiene el derecho de hacerlo, y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie. Y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen. Efectivamente, todos los corcholatos conocen las traiciones y la falta de honestidad de López. Eso de no robar, no mentir y no traicionar, que fueron sus premisas de gobierno, son una verdadera farsa para engañar a gente boba, a gente ignorante, como sus paleros. En consecuencia, pues, el señor Ebrard no tiene calidad moral ahora para hacer denuncias, porque él se sometió al juego electoral que planeó López desde Palacio Nacional. Para empezar, todo ese movimiento es un cochinero, porque las elecciones, o mejor dicho, los movimientos para empezar las elecciones para la presidencia de la República empiezan hasta noviembre. Se está haciendo por la voluntad de López a destiempo y nadie dice nada, ni siquiera los órganos electorales. Por otro lado, estuvieron de acuerdo en el cochupo, todos en el chayote, de que le dieran 5 millones de pesos sin que formalmente inicien los procesos electorales en el país. Y todos saben perfectamente bien que ninguno tiene méritos de los corcholatos, que todos van a ser la continuidad del desgobierno de López, que van a ofrecer más de lo mismo, que en lo personal, y yo creo que muchísima gente, estamos de plácemes, porque ya los corcholatos están demostrando falta de lealtad hacia López, porque son unos traidores, porque mal que bien aceptaron entrar al chiquero de la corrupción
en el juego de López, porque la realidad es que no hay una verdadera democracia en el proceso electoral. Los órganos electorales, y de eso ha habido muestras, son tibios, no tienen formalidad para castigar todas las violaciones a las leyes electorales del país. El Tribunal Electoral está por lo mismo, aun cuando hubo una determinación del INE de llamar la atención de López para que no estuviera calumniando y difamando a la candidata por el Frente Amplio por México, señora Xóchitl Gálvez. Este farsante sigue fastidiando a esta señora porque tiene miedo de que trascienda como un fenómeno que se llama ciclomanía, porque él mismo lo provocó cuando lo que quiso es burlarse de la oposición y le salió el tiro por la culata. Pero quiero llegar a la conclusión, y esa es mi opinión, que lo que están haciendo estos corcholatos es una farsa, que ellos sabían perfectamente que López es un rajón y que no iba a respetar su proceso interno para elección de candidatos presidenciales, que desde un principio López se inclinó a favor de la más manipulable, a favor de la más arrastrada y lambiscona, que es la señora Sheinbaum. Entonces no hay nada de qué extrañarnos. Y aquí quiero terminar esta opinión diciendo, sobre todo a los corcholatos y al señor López, que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Entonces que no se extrañen, se van a hacer pedazos entre ellos y se van a exhibir todavía más de que son unos corruptos, unos paleros, unos valemadristas a los que no les interesa el bienestar del pueblo de México y que todos quieren quedar bien con su Mesías para que los unja en este chiquero de porquerías que es la próxima contienda electoral. Y que en consecuencia lo único de que podemos alegrarnos un poco los mexicanos es de que posiblemente se dé una excisión, porque entre los mismos corcholatos no hay lealtad para el sinvergüenza de López. Pero ahora o se cabrestean o se ahorcan por pendejos. Gracias.